La gente hoy en día suele conocer muy bien sus derechos y además cómo usar sus derechos para no ser desfavorecido de ninguna manera. Si uno se ve desfavorecido de alguna manera en algún ámbito y con sus derechos cercenados, es lo más natural que luche por sus derechos. Luchar por sus derechos está muy de moda. Los que no luchan por sus derechos son a veces ridiculizados o incluso retrasados como tontos e ingenuos. ¿Cómo no puedes luchar por tus derechos? Como cristianos, no pocas veces nos encontramos en un cierto conflicto. Por un lado, sabemos que tenemos el llamado de ser buenos testigos y no ser pendencieros. No queremos ser personas que buscan el conflicto, ¿no? Sino todo lo contrario. Queremos buscar la paz y somos llamados a buscar la paz. No buscamos el conflicto, pero al mismo tiempo tampoco queremos ser desfavorecidos. Vivimos un poco con esta tensión. ¿Quién quiere parecer el tonto y aguantarlo todo? Es aún más difícil cuando nos discriminan o nos regañan, aunque no hayamos hecho nada mal. Si te has comportado de forma correcta, no hiciste nada malo en tu trabajo y aún así te perjudica tu jefe o tus compañeros, ¿cómo te comportas como cristiano? ¿Te defiendes a todo costo? ¿Te esfuerzas y haces todo de la mejor manera posible? ¿Intentas ser un buen testigo para los que te rodean? Pero en lugar de recibir agradecimiento, la vida solo se te complica más y más. ¿Cómo te comportas en una situación así? ¿De dónde sacas la fuerza para enfrentarte a esos retos? El texto de hoy trata de todas estas cuestiones. Vamos a leer juntos 1 Pedro 2, los versículos 18 a 25. Aquí encontramos la respuesta a la pregunta: ¿cómo debería comportarme cuando estoy sufriendo injustamente? Y al mismo tiempo el texto nos desafía a hacernos la pregunta: ¿estoy dispuesto a sufrir injustamente? Vamos a leer 1 Pedro 2, los versículos 18 a 25. Dice así la palabra: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando parecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En este texto vemos dos formas de glorificar a Dios en una sumisión sufrida que imita a Cristo. Dos formas de glorificar a Dios en una sumisión sufrida que imita a Cristo. Pedro continúa aquí en el versículo 18 el tema que inició en el versículo 11.
el tema aquí sigue siendo una conducta irreprochable que subraya el Evangelio. Pedro está llamando a sus hermanos a vivir una vida que no tacha el Evangelio, el mensaje del Evangelio, sino más bien que subraya el mensaje del Evangelio. En el último sermón vimos los versículos 13 a 17 que nos aclararon más sobre cómo cristianos debemos someternos voluntariamente a las autoridades humanas, al gobierno, y esto no se debe a su comportamiento ejemplar o a sus sabias decisiones, sino única y exclusivamente por causa del Señor, por nuestro amor y nuestra obediencia hacia Él. La única razón de nuestra sumisión al gobierno es porque Dios así lo ha ordenado. Tenemos que aceptarlo y vivir de manera ejemplar ante el gobierno impío, tal como lo hicieron José y Daniel, unos ejemplos muy buenos del Antiguo Testamento, que también llevaron a cabo fielmente su trabajo en un gobierno impío y por tanto dieron gloria a Dios a pesar de que se vieron expuestos repetidamente a ataques e intrigas. Los versículos 18 a 25 que estamos estudiando hoy forman la pieza intermedia o la pieza central del tema la sumisión agradable a Dios, que termina con el tercer pasaje de 1 Pedro 3, 1 a 7, donde trata el tema de la sumisión en el matrimonio. Entonces, Pedro llama a sus hermanos a vivir de una manera ejemplar que subraya el Evangelio por medio de cómo el cristiano se somete, y lo está explicando en el pasaje de 2, 13 a 17, en el tema del gobierno, después en el tema del trabajo y después en el tema del matrimonio. Entonces tiene 3 áreas donde explica o enfatiza la idea del sometimiento ejemplar en diferentes áreas para vivir de una manera que subraya el Evangelio. Eso es la idea, a saber que nos sometemos con gusto a las autoridades designadas por Dios. Y esto independientemente de su tal vez inexistente ejemplo. Hazlo por amor a Cristo. Pon tu confianza en Dios y no en los hombres. Esto queda claro en el primer pasaje, en el versículo 13, donde dice, someteos por causa del Señor. Entonces enfatiza la razón por el sometimiento por causa del Señor. En la segunda parte del versículo 18 dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Eso implica que la sumisión no se basa en el amo mismo, en su carácter, su comportamiento, sino en Dios. Lo mismo vemos en el tercer pasaje, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Después vemos enfatizado en 3.5 que la sumisión debe basarse en la confianza en Dios. Dice así, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos. Entonces, no fueron los maridos que se ganaron la sumisión de sus mujeres por su conducta ejemplar, sino la sumisión de la mujer hacia su marido está basada en su relación con Dios, en su fe en Dios. ¿Qué es entonces lo que enfatizan esos 3 pasajes? Confiando en Dios, todos tenemos que someternos a las autoridades dadas por Él mismo. Entramos ahora en el pasaje de hoy, donde vemos 2 formas de glorificar a Dios en una sumisión sufrida que imita a Cristo, empezando con el versículo 18, que te llama a glorificar a Dios sometiéndote al superior. Dice así el versículo 18,
Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. El mandato en sí, el versículo en sí, no es difícil de entender. Los esclavos tienen que someterse a sus amos, y eso independientemente de que sean buenos y afables o incluso malvados e insoportables. Someterse a alguien implica ceder, obedecer, estar en cierto sentido bajo control de alguien y aceptar sus mandatos. Así que para los esclavos entre los destinatarios, Pedro lo dejó bien claro: tienes que aceptar a tu amo como autoridad y no tienes derecho de oponerte a su mandato. Por supuesto, solo hasta el punto en que uno no se vea obligado a pecar, porque siempre tenemos que obedecer primero al Señor antes que a los hombres. Pero si el mandato en sí, la instrucción, no te lleva al pecado, sí tienes que hacerle caso. Esta aceptación de la autoridad y la sumisión consiguiente es algo que nos resulta bastante extraño hoy en día. Vivimos en un tiempo en la que la propia palabra autoridad ya tiene una connotación negativa, independientemente de la autoridad de la que se hable. Personas en autoridad, para nosotros no lleva algo bueno, lamentablemente, porque en sí no tiene ninguna connotación ni mala ni buena, es algo neutro. Con razón condenamos el abuso de poder que existe en muchos países autoritarios como Corea del Norte o Afganistán, que también existe en algunas empresas y que también practican algunos maridos. El abuso de poder y la opresión no podemos pasar por alto y están condenados por Dios. Entonces nunca se puede justificar el abuso del poder con esos versículos diciendo: mira, yo tengo la autoridad, así que voy a hacer lo que me da la gana. Eso no es la idea. Entonces el abuso del poder, independientemente de que sea del gobierno, de la empresa, del superior o del marido, son condenados en la Biblia. Eso por un lado. Desgraciadamente, los seres humanos tendemos a menudo a estos extremos pecaminosos. Hay personas que abusan de su poder, eso es un extremo pecaminoso, y a cambio hay otras que ya desde el principio están en contra de cualquier persona en autoridad. Sin conocer a su jefe ya están en contra de su jefe y sus instrucciones. De policía, de cualquier persona en autoridad, ya sienten un rechazo hacia tal persona, que también es pecaminoso, tener ese rechazo hacia las autoridades. Aunque en aquella época era algo diferente y la gente temía fundamentalmente a las autoridades y les rendía respeto, aún así era evidentemente necesario exhortar a los cristianos de entonces con estos versículos. Y si en aquel momento, donde todavía tenían un concepto más alto de las autoridades que lo tenemos hoy en día, si en aquel momento era necesario, ¿cuánto más hoy? Aquí, por supuesto, se nos plantea la cuestión, pero ¿qué tiene que ver conmigo este texto que está dirigido a unos esclavos domésticos de hace 2000 años? ¿Dónde está la relación conmigo? No la veo. Pues está claro que no podemos trasladar la relación de un esclavo con su amo de tú a tú a nuestra relación laboral. Aunque en aquella época algunos se ponían al servicio de otro como esclavos por un tiempo preestablecido, de manera voluntaria. La mayoría de los esclavos, sin embargo, no elegían ellos mismos a sus amos. El trabajo de un esclavo era muy diverso y abarcaba desde trabajar en el campo, un trabajo duro, hasta ser maestro o médico de familia. Y esos esclavos
los maestros y médicos también disfrutaban de mucho respeto y honor, incluso en la sociedad, y a veces incluso han podido hacer negocios a nombre de su amo. Entonces disfrutaban de mucha confianza y respeto. No todos eran esclavos como pensamos nosotros cuando escuchamos la palabra esclavo. Pensamos en un esclavo en el campo en los Estados Unidos, igual como lo vimos en una película. Sí, había esclavos así, pero en aquel entonces casi todo trabajador era esclavo. Si recordamos, por ejemplo, las historias de José y Daniel, se parecen más a carreras de éxito que a las historias de un esclavo típico, ¿no? Pero eran esclavos. Aunque nuestras relaciones laborales sean diferentes, podemos aprender mucho del texto en sus rasgos principales. A través de un contrato de trabajo también nos comprometemos en cierto sentido a reconocer al empresario como autoridad en el tiempo de trabajo y a actuar según sus instrucciones. El empresario está autorizado a dar instrucciones durante la jornada laboral y tenemos que hacerle caso. Y eso está establecido en un contrato, así que no tenemos excusa a no seguir las instrucciones. En el contexto aquí descrito se trata también de una relación de un superior que tiene autoridad sobre una persona que realiza un trabajo para él, independientemente de que esta relación laboral se haya iniciado de forma obligatoria o voluntaria. Pero espero que no me malinterpretéis. El sermón de hoy no trata de demostrar que tenemos que vernos como esclavos de nuestros empleadores. Eso no es la idea del sermón, no es el objetivo. Los objetivos son los siguientes. Primero, que el texto nos anime a someternos de manera bíblica, de manera ejemplar a nuestro superior, independientemente de su comportamiento. Es decir, que no hacemos nuestra obediencia al superior pendiente de su carácter o ejemplo, sino que nos sometemos al superior a causa de Dios, a causa de Cristo, que Él sea nuestra motivación para someternos. Y segundo, aprender del ejemplo de Cristo a estar dispuestos a sufrir injustamente cuando sea necesario. Naturalmente, la sumisión a un amo bueno y afable no supone un gran reto. Un jefe ejemplar facilita mucho que sus empleados sigan sus instrucciones. Sin embargo, cuando tenemos que lidiar con un jefe bajo el que tenemos que sufrir, pues las cosas cambian, ¿no? Antes de continuar, me gustaría dejar claro que no tenemos por qué tomárnoslo todo a la tremenda y que puede ser correcto e incluso necesario denunciar el comportamiento del jefe o dejar el trabajo. Hay situaciones donde podemos hacerlo con buena conciencia y hacer uso de nuestro derecho. Sin embargo, hay situaciones en las que Dios nos coloca y en las que quiere que aceptemos de buen grado el sufrimiento y que no huimos de cualquier situación difícil. ¿Cómo sabemos que esto es así? Que a Dios le gusta e incluso lo dirige así, que sufrimos de una manera injusta y que lo soportamos en lugar de huir. Pues es porque el mismo texto de hoy nos lo deja bien claro. Todos los demás versículos de ese pasaje, es decir, los versículos 19 a 25 que observamos ahora, están escritos para que el cristiano sepa cómo dar gloria a Dios en medio del sufrimiento injusto. En el texto de hoy vemos dos formas de glorificar a Dios en una sumisión sufrida que imita a Cristo, siguiendo con los versículos 19 a 25, que te llaman a glorificar a Dios imitando a Cristo en el sufrimiento.
Vamos a leer los versículos 19 a 25, dice así: porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando parecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Dios se complace cuando nosotros, sus hijos, hacemos nuestro trabajo de una manera humilde y sumisa a nuestros superiores. Como además afirma el versículo 19, es gracia ante Dios cuando soportamos el sufrimiento a causa de nuestra conciencia ante Él. ¿Qué significa eso, la conciencia ante Él? Pues quiere decir que la razón de la sumisión se encuentra en la conciencia de la presencia de Dios. Estamos conscientes de su presencia y de su voluntad a la hora de someternos y a la hora de sufrir. Su presencia es la motivación principal de nosotros, sus hijos. Sabiendo que Él está con nosotros y nos observa, nos motiva a honrarle a Él por medio de nuestra sumisión en el trabajo y aún más cuando en dicha sumisión sufrimos injustamente. Como dice un comentarista, trátese de un esclavo en la época de Pedro que soportaba con paciencia un trato cruel, o de un empleado en la época actual que no toma represalias contra un supervisor cruel e injusto, Dios se agrada. En la primera parte del versículo 20 leemos la lógica inversa, donde dice: pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Para evitar cualquier malentendido, se nos aclara aquí que no se trata del sufrimiento que sigue como consecuencia a causa de algo que hicimos mal. Pedro distingue claramente entre el sufrimiento injusto, que no viene por algo que hicimos mal, y el trato severo a causa de nuestro pecado, como por ejemplo haber robado, cuando en el horario del trabajo nos ocupamos con cosas privadas en lugar de trabajar. Y durante mi formación profesional cometí justo este pecado. Cada 3 meses en la formación profesional cambiamos de unidad ahí en el consejo, y cuando estaba en la unidad de subvenciones para empresas, estaba un poco aburrido, pero en lugar de preguntar a los demás qué puedo hacer, qué puedo trabajar, me ocupaba en escribir correos con mis amigos por horas. Y a veces pasaba casi todo el día ahí en el trabajo escribiendo correos a mis amigos. Por cierto, no todos los que trabajan en el consejo son así, pero bueno, yo en ese momento cometí ese pecado de no trabajar bien, sino ocuparme con cosas privadas. Y después de un tiempo, el superior se enteró de eso y ha visto mis correos, porque además estaba usando la cuenta de correos de trabajo, del consejo, para escribir esos correos con mis amigos. Y entonces eso llamó la atención
y tuvimos una reunión con la responsable de todos los que están en la formación profesional, el jefe superior de esa unidad y otra persona. Entonces estamos allí y me hablaban duro y me dejaban bien claro que ese comportamiento tiene consecuencias. Y si uso el tiempo en el trabajo para cosas privadas, no me van a dar trabajo después de la formación profesional. Y tenía su efecto. Esa reunión no voy a olvidar nunca, pero no estaba sufriendo injustamente. No se trata de ello, porque cometí un pecado. Entonces, cuando nosotros trabajamos mal y sufrimos las consecuencias, no podemos decir que estamos sufriendo injustamente y ahí queremos seguir el ejemplo de Cristo. De eso no se trata. Esto no haya gracia ante Dios si aguantamos con paciencia las consecuencias de nuestros fallos, ¿no? Pero lo que sí haya gracia ante Dios es lo que afirma en la segunda parte del versículo 20 y la primera parte del versículo 21, donde dice, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Una vez más, Daniel y José nos sirven de buenos ejemplos. Ambos fueron víctimas de intrigas y calumnias y ambos sufrieron por ello. Sin embargo, como sabemos, este sufrimiento que fue querido por Dios, no solo para moldear a esos dos hombres, sino también para el bien de su pueblo, fue querido por Él y una muestra de su gracia. Y esto es exactamente lo que se quiere decir aquí en esos versículos. Esto es algo que nos cuesta muchísimo, ¿no? Hacemos el bien y en lugar de recibir elogio por ello, deberíamos estar dispuestos a sufrir por ellos, estar dispuestos por haber hecho lo bueno. Una idea un poco rara, ¿no? Pero lo que resulta completamente paradójico a nuestros ojos es justo la descripción de la vida de Cristo cuando estuvo en esa tierra. Y si nos identificamos como sus seguidores, también deberíamos estar dispuestos a sufrir de la misma manera como sufrió Él. Recordemos que los destinatarios habían sufrido persecución y realmente no se encontraban bien en el exilio. No les daba fácil la vida ahí. Estaban gravemente afectados y no sabían realmente cómo afrontar esos sufrimientos injustos que les desafiaban continuamente. Necesitaban ayuda para hacer frente a esos sufrimientos injustos a los que se enfrentaban a diario. Esta ayuda les da Dios a través de esta carta, corrigiendo su pensamiento y dejándoles claro que esto es una muestra de su gracia. Esta verdad no solo encontramos aquí en los versículos 19 y 21, sino también en el capítulo 3, versículo 17, donde afirma, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces Pedro enfatiza esa verdad en la propia carta y al final de la carta dice incluso que uno de los propósitos de la carta es hacerles comprender a sus hermanos que este sufrimiento que están viviendo es la verdadera gracia de Dios en sus vidas. Dice así en el capítulo 5, versículo 12, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia
de Dios, estad firmes en ella. Les llama a estar firmes en medio del sufrimiento injusto. ¿Por qué? Porque es la muestra de la gracia de Dios en sus vidas. Esto no vas a escuchar en el mundo, esa idea. Es un mensaje completamente cristiano que se apoya en la vida y en el ejemplo de Cristo, porque su vida fue así. Él sufrió injustamente y fue la muestra de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios cuando sufrimos injustamente. Y aunque aquí se trata de sufrimiento injusto en el área del trabajo, no se limita solo a esa área. Podemos aprender de igual manera del sufrimiento, del ejemplo de Cristo en el sufrimiento también en el matrimonio, en el día a día, con vecinos, amigos, lo que sea, en cualquier relación. Pero aquí está escrito especialmente en el tema del laboral, pero como forma la parte central de las tres áreas, podemos decir que es el ejemplo perfecto en cualquier sufrimiento injusto. Incluso estamos llamados a sufrir injustamente, como lo dice en 2:21. No suena mucho al evangelio de la prosperidad, ¿no? Te preguntas a veces, ¿por qué a los incrédulos muy a menudo les van mucho mejor las cosas y que aparentemente pueden disfrutar de esta vida mucho más que yo? Pues puede ser, sobre todo por fuera. Pero hermanos, no somos llamados a vivir aquí nuestra mejor vida. No, eso es el peregrinaje. No estamos en primer lugar para disfrutar a tope la vida que tenemos aquí. Lo bueno es por venir, donde está Cristo esperándonos. No te asombres cuando sufres de una manera injusta. ¿Por qué? Porque somos llamados a ello. Pues Cristo mismo, nuestro pastor, sufrió injustamente por nosotros. Como seguimos leyendo aquí a partir del versículo 21, dice: Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando parecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pedro utiliza aquí el ejemplo de Cristo para dejar claro a sus hermanos cómo se había comportado Cristo en el sufrimiento injustificado en su forma más extrema. ¿Estás sufriendo de una manera injusta? Cristo sufrió aún más, de una manera aún más injusta. Nosotros nunca podemos llegar a ese nivel de sufrir como Cristo sufrió, y nunca podemos llegar a ese nivel de sufrir de una manera más injusta de la que sufrió Cristo. Pedro utiliza el ejemplo de Cristo en el sufrimiento injustificado para que sus hermanos aprendan a comportarse como Cristo en los sufrimientos suyos. Nunca ha habido nadie que haya sufrido tan injustamente como lo hizo Jesús. Y nunca ha habido nadie que se haya comportado de manera tan ejemplar y perfecto en medio de esos sufrimientos injustos. En lugar de resistir, se encomendó a aquel que juzga con justicia. Como podemos aprender aquí de ese texto, el sufrimiento de Jesús tiene una función ejemplar para nosotros. En muchos cantos y oraciones le agradecemos que haya asumido esos sufrimientos por nosotros, y esto es bueno y correcto.
Debemos alabarle por lo que ha sufrido por nosotros. Sin embargo, no debemos caer en el pensamiento erróneo de que Cristo tomó todo sobre sí mismo por nosotros para que ahora podamos vivir una vida cómoda y sin desafíos. Eso no es verdad. Aquí el texto afirma claramente que Cristo sufrió por nosotros de manera ejemplar para que siguiéramos sus pisadas. Eso es la idea. Y por cierto, aquí no se refiere a la entrada en Jerusalén, donde las multitudes le alabaron. ¿A quién no le gustaría experimentar eso, no? Nos gustaría seguir sus pisadas en ello. Estar ahí entrando en nuestra ciudad de Santiago de Compostela y ahí toda la gente alabándonos. Ahí no nos costaría mucho seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Pero no nos llama a seguir su ejemplo en la entrada a Jerusalén, sino cuando andaba hacia la cruz, cuando sufrió injustamente. Jesús no pretende que seamos alabados por la gente, aunque es el deseo nuestro muy a menudo, porque es lo que nos predica el mundo, buscar ser alabado por la gente. Él quiere algo mucho mejor para nosotros. Quiere que le sigamos, comportándonos como Él en medio del sufrimiento. Él quiere que le miramos a Él, que estemos arraigados en Él y nos comportemos como Él. Dice aquí el versículo 22, que el que no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. No había nada que se hubiese poder encontrar en la vida de Jesús para que mereciese castigo. La crucifixión de Jesús no fue un juicio justo por parte de Pilato. Fue un juicio completamente injusto. Nosotros nos enfadamos fácilmente cuando estamos siendo criticados o castigados de alguna manera, incluso cuando lo merecemos. Pero no fue así con Jesús. En realidad, no había nada por la que pudiera ser castigado. Y es justo eso lo que hace que su ejemplo sea tan excepcional. Es el comportamiento de Jesús durante su injusto castigo lo que evidentemente fascinaba a Pedro y sin duda le dejó una impresión duradera. Sus discípulos eran testigos del sufrimiento de Cristo y también de su comportamiento. Entonces Pedro sabía bien de lo que está escrito, porque fue testigo ocular de cómo Cristo sufrió de una manera ejemplar. Entonces lo que estaba escribiendo aquí, aunque obviamente inspirado por el Espíritu Santo, fue algo que él ha visto con sus propios ojos. Pedro enumera aquí punto por punto cómo reaccionó Jesús ante la hostilidad en medio de su castigo. Fue ultrajado, insultado, despreciado, pero no respondía ultrajando, sino con amor. No pronunció ni una sola palabra contra sus despreciadores, sino más bien oró por ellos. Jesús sufrió, pero en lugar de maldecir a los demás por el dolor atroz y amenazar con venganza a los que le castigaban injustamente, se entregó a aquel que juzga con justicia, al Padre. Jesús no luchó por sí mismo. Él fue capaz de soportar el sufrimiento y lo hizo de una manera ejemplar porque sabía que Dios Padre es un juez justo y lo ve todo. Y esta es una lección importante para nosotros. Creemos que tenemos que luchar por nuestro supuesto derecho con todos los medios a nuestro alcance. No queremos que se nos ningunee. No queremos ser ignorados. No queremos aceptar ninguna forma de desventajas. Pero, ¿qué es lo que nos enseña Jesús con su ejemplo? Confía en Dios. Él tiene los hilos en su mano. No estás a solas en tu sufrimiento. Aunque piensas que nadie lo ve, Dios lo ve. Y es agradado cuando te comportas de una manera como Cristo en medio de ese sufrimiento, aunque no hay nadie que lo vea.
Sí, puede haber situaciones en las que sea bueno y correcto resistirse a la injusticia y hacer uso del propio derecho para que se haga justicia. Sin embargo, corremos más peligro de hacer todo lo posible por evitar cualquier daño o sufrimiento, como si la máxima prioridad en nuestra vida fuera arreglárnosla de manera más cómoda posible y evitar cualquier sufrimiento por las buenas o por las malas. Bueno, nosotros como creyentes tampoco es que buscamos el sufrimiento. No es eso la idea, que estamos andando buscando el sufrimiento, sino más bien que cuando viene el sufrimiento, que estemos dispuestos a sufrirlo de una manera ejemplar. Y para ello tenemos que estar preparados. Igual ahora no estás en una situación de mucho sufrimiento y piensas, vale, está bien, pero no me identifico porque de momento me va bien. Pues muy bien, me alegro por ti. Entonces ese mensaje te sirve para estar preparado cuando viene el sufrimiento. Y si ahora estás en medio del sufrimiento injusto, espero que sea de mucho ánimo el mensaje de hoy para poder soportarlo y estar firme en el sufrimiento siguiendo las pisadas de Cristo. Debemos comprender, al igual que los destinatarios de aquel entonces, que el sufrir de manera injusta forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y por qué? En primer lugar, debemos aprender a honrar a Dios con nuestra respuesta en medio de estos sufrimientos. Es decir, de qué manera afrontamos dicho sufrimiento. Igual estás sufriendo lo mismo que tu compañero en el trabajo, recibéis el mismo castigo injustamente, pero la pregunta es cómo responde cada uno a ese sufrimiento, ¿no? Y cuando respondemos de manera ejemplar, podemos ser un gran testimonio y testigo para Cristo en medio del sufrimiento injusto. Entonces, en primer lugar, es nuestra respuesta en medio de esos sufrimientos que agrada a Dios. Y en segundo lugar, al hacerlo, podemos ser un testimonio increíble para los demás, ya que no es común y algo bien notable cuando dejamos que la injusticia nos arrastre en lugar de reclamar nuestro supuesto derecho. Y tenemos el modelo perfecto para ello, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Y para qué? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Jesús sufrió por nosotros para que ya no vivamos en nuestros pecados, sino en la justicia. Dependemos totalmente de Cristo y su obra, porque andábamos descarriados como ovejas, pero ahora estamos con nuestro pastor y guardián de nuestras almas, con Jesús, de quien podemos aprender a vivir una vida que honre a Dios, especialmente cuando es difícil. Justo cuando las cosas no salen como lo he planeado, justo cuando no puedo entender en absoluto por qué este desafío tan difícil lo tengo que vivir yo y no los demás. Si te preguntas, Señor, ¿cómo debo afrontar ese sufrimiento por el cual no tengo culpa ninguna? Mira a Jesús. Él te da la fuerza que necesitas y al mismo tiempo te da un ejemplo. Él te ayuda en tu sufrimiento. Él te da la perspectiva, la fuerza y la paz que necesitas para comportarte de manera correcta en medio de tus desafíos. Incluso te fortalece en medio de esos desafíos. Debemos reconocer que el sufrimiento injusto es una expresión de la gracia de Dios. El sufrimiento injusto puede ser para nosotros una tentación aparentemente insuperable. Estar firme en medio del sufrimiento y no pecar de ninguna manera nos parece algo imposible. Pero, ¿qué nos dice Dios en su palabra? En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres,
y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Y esto también se aplica a cualquier sufrimiento que nos sobrevenga. Es posible soportar esos sufrimientos de manera ejemplar. Dios lo hace posible. Él te da la fuerza que necesitas cuando acudes a Él. No luches tratando de evitar todo sufrimiento. Acude a Él. Estoy plenamente consciente de que hay muchos sentados aquí que han experimentado o están experimentando un sufrimiento en sus vidas que yo mismo nunca he experimentado y que por lo tanto no puedo comprender de manera completa. Pero no se trata de mi experiencia limitada. No me dirijo a ti como alguien que haya pasado por mucho sufrimiento. No es así. De momento no me estoy viendo en un sufrimiento superior que me cuesta mucho soportar. No es así. Pero no os hablo de mi autoridad o de mi experiencia. No podéis aprender mucho de mí. Os estoy hablando desde la palabra. La autoridad está en la palabra, en el texto, no en mí. Entonces no piensas, pues él puede hablar de eso, como igual no ha sufrido nada. Pues sí, igual no he sufrido tanto como tú, pero eso no importa. Yo no soy el ejemplo, Cristo es el ejemplo. Y la autoridad no se encuentra en mí, sino en el texto. Y Pedro tampoco lo hace, aunque a diferencia de mí, él sí ha experimentado mucho sufrimiento. Pedro también ha sufrido persecución, pero él hace exactamente lo que debemos hacer cuando tratamos con personas que sufren y que no lo tienen nada fácil. Pedro no se pone como ejemplo, no habla de su perspectiva, de su experiencia, sino él mismo se apoya en Cristo. Se centra en Jesús y en su sufrimiento. Jesús sí te comprende y se compadece de ti en tu sufrimiento. Entonces, si estás hablando con una persona que sufre, no buscas el consuelo en decir, mira, te entiendo, yo también vivía algo parecido. Igual esa persona está pensando, no, para nada, no me puedes comprender, no has vivido eso. No se puede encontrar consuelo en ello, pero en Cristo sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, enfocar en Cristo. También cuando hablamos con una persona que sufre, que no nos ponemos a nosotros como ejemplo. No somos suficientemente buenos y ejemplar para poder ponernos como ejemplo o hablar de nuestra autoridad, sino que siempre acudimos a Cristo, que usamos su palabra como autoridad a la hora de consolar, exhortar, corregir, enfocar en Cristo, que sea su palabra la base. En Hebreos 4:15, y con ese texto me gustaría llegar al fin. En Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acude a tu sumo sacerdote, que se compadece de tus debilidades y se complace en ayudarte. Como dice el versículo siguiente, dice el versículo 16, por tanto, teniendo ese sumo sacerdote, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él está ahí para ti. En Él encuentras misericordia, gracia y ayuda. En Jesús, el pastor y guardián de nuestras almas. Pero solo cuando crees en Él, si todavía no es tu pastor, te quiero llamar al arrepentimiento. Te quiero llamar a que crees en lo que hizo Cristo en la cruz. Él vivió la vida perfecta, sin cometer pecado ninguno. Aún así, fue crucificado en la cruz a causa de tus pecados, de mis pecados. Él sufrió ahí
murió en la cruz, estaba ahí tumbado en la tierra, pero en el tercer día resucitó, venció la muerte y el pecado para que nosotros podamos tener vida eterna y paz con Dios. Pero eso solo si te arrepientes de tus pecados, si dejas de engañar a los demás y a ti mismo, de ser un cristiano si no lo eres. Acude a Cristo, encuentra la salvación verdadera y encuentra la paz y el consuelo en Él. Cree en Cristo para obtener la vida eterna. En la cruz, Cristo nos ha salvado, haber sufrido las consecuencias de nuestros pecados y al mismo tiempo nos ha dejado un ejemplo de cómo comportarnos cuando sufrimos injustamente. No tenemos ni la fuerza ni la sabiduría para vivir una vida que sea agradable a Dios. Dependemos totalmente de Él. Es muy probable que sea precisamente por ello, por lo que Dios permite el sufrimiento en tu vida, para moldearte y orientarte hacia Cristo. Toma el sufrimiento de su mano, mira a Jesús y dirígete a Él en oración. Vamos a hacerlo juntos ahora. Gracias, Cristo. Gracias por cómo has sufrido de una manera ejemplar. No se encontró ninguna palabra mala en tu boca, ni había ningún pensamiento malo. Tú nos dejaste el ejemplo perfecto en cómo sufrir de una manera injusta, pero ejemplar. Y te pedimos que nos ayudes a seguir tus pisadas, a vivir una vida que te honra a ti. Tú nos estás viendo en nuestras luchas diarias, en los sufrimientos pequeños del día a día y también en los sufrimientos grandes que nos quiten el sueño, que nos dejan estar paralizados, que nos dirigen a una depresión, que nos cuestan muchísimo, hasta tal punto que nos vemos difícil soportarlo un día más. En medio de esos sufrimientos nos ves y no te da igual. Gracias, Señor, por el acceso hacia ti y te pido que nos ayudes a estar siempre enfocados en ti, en encontrar nuestro consuelo en ti, sabiendo que tienes la ayuda oportuna en el momento en que lo necesitamos. Gracias, Señor, por tu presencia y tu misericordia para con nosotros. Amén.